profe. Hola, profe. Bueno, vamos a continuar con el tema del acceso a base de datos. Lo que vamos a ver hoy va a ser cómo agregarle los filtros a las consultas. ¿Sí? Habíamos tenido en el get de todos los productos, no habíamos implementado cómo aplicarle los filtros con los parámetros de consulta. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Después vamos a ver cómo agregarle validación de datos, ¿sí? En la API. Y vamos a ver, sí, eso vamos a ver hoy. Nada más que ya para el lunes, le voy adelantando, va a estar al final de la clase el práctico 2 para realizar, que va a involucrar más que nada el tema de APIs con base de datos. Sí, estaba viendo qué hicimos en el práctico uno. Sí, no, sí, había APIs, pero no con base de datos. Esta vez va a ser con base de datos y también con relaciones con base de datos, que eso vamos a ver un poco el lunes, que lo que veamos el lunes va a estar en el práctico. Después el viernes volvemos a ver tema de relaciones con base de datos. Seguramente el lunes 29 también vamos a ver el tema de relaciones con Profe, base de datos. Sí. el tiempo de entrega del trabajo práctico es similar al anterior, hasta el domingo. Sí, hasta el domingo 28. Bien. Eh, entonces el 29 y el 3 de octubre también vamos a ver un poco de APIs con relación en función de cómo vamos con los tiempos. Y bueno, y el 6 de octubre iba a ser el primer parcial. Recuerden que va a ser presencial en la UTN a partir de las 18 horas. Este lunes 22 para ser entregado el 28. Ujú. Cualquier cosa el 26, dudas que tengan, los planteos, ahí lo vamos a ver. El 6 es el parcial, el 10 de octubre es feriado. Mandaron un mail porque no estaba en el calendario académico, ahora sí lo incluyeron en el calendario académico el 10 de octubre, así que el 10 de octubre es feriado. Así que cuando volvamos no, 13 de octubre, ahí empezamos con temas de seguridad, en tema del API, cómo hacer logueos, cómo guardar contraseñas en las bases de datos, cómo loguearse, un poco de manejos de token, de, de cookies, estoy por ver porque los cookies necesitan otro detalle que necesitamos ver, pero sí el tema de los tokens. Y bueno, ya en camino para lo que nos queda de octubre, después noviembre. El lapso entre el práctico 2 y el 3 va a tener una buena demora porque se van a agregar todos esos temas y en el medio, con temas de contraseña y demás, empezamos a ver interfaz de usuario para que veamos cómo proteger con contraseña, el tema de autenticación, autorización. Bueno, eso es lo que nos va a ir quedando en el resto del cuatrimestre. Pero bueno, vamos a compartir la pantalla para lo que nos queda hoy. Así que hoy vamos a ver dos cositas. El tema de agregarle filtros a la consulta del get de productos. Sí, eso nos quedaba por ver. Eh, y después les vamos a incorporar, que eso más que nada va a ser una tarea para que hagan ustedes, el tema de la validación de los datos. Lo vamos a hacer un poco en consult. Bueno, ya les voy a explicar cómo va a ser. Primero nos enfoquemos con la parte del filtrado de los datos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Cuando vimos
el tema de los productos, ¿sí? Cuando teníamos un arreglo en memoria con todos los datos y hacíamos el filtrado, todas las operaciones que tenían que ver con el filtrado de datos, que vimos solamente precio mínimo, precio máximo y el nombre del producto, ¿sí? Que lo filtre de alguna de estas maneras. Lo hacíamos todo con operaciones dentro del arreglo. En parte, deberíamos hacer lo mismo, o sea, que la operación no se haga en el arreglo, porque no tenemos ya un arreglo, sino que se haga en la base de datos. Igualmente tenemos esas dos posibilidades. Podemos decir, bueno, le pido todos los valores a la base de datos y el filtrado lo hago en JavaScript, o sea, dentro de la API. Esa es una alternativa, ¿sí? Podemos acá, que teníamos un LED de productos, nosotros pedirlo a la base de datos y tener el listado completo en la API y recién empezar a procesarlo en JavaScript. Esa es una alternativa. No digo que sea, que esté bien o esté mal, es una alternativa. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de encarar de esa manera? La ventaja es que, de que mantenemos este código que ya habíamos hecho antes, ¿sí? Porque todos estos filtros ya van a estar aplicados sobre un arreglo que ya disponemos en JavaScript. O sea, solamente habría que cambiar esta línea para pedir todos los productos a la base de datos, ¿sí? Y todo el resto se mantendría igual porque sería un arreglo que estaría en JavaScript. La desventaja es que todo ese procesamiento se lo estamos dando a la API. Y la idea es que ese tipo de filtrado no debería estar hecho dentro de la API porque la API debería validar datos y sería el vínculo entre la base de datos. Entonces, y las bases de datos son muy buenas para poder hacer ese tipo de filtrados. O sea, estaríamos desperdiciando el recurso que nos proveen los motores de base de datos para poder hacer ese tipo de filtrado. Eh, Además, las bases de datos están preparadas para poder manejar un volumen de información mucho más grande que tratar de procesarlos con JavaScript, ¿no? Digamos, no estaría pensado JavaScript como para hacer un procesamiento a ese nivel. Así que la idea es, o cuál sería el problema en este caso. Necesitamos aplicar estos filtros a la base de datos, pedírselo a la base de datos y lo hacemos con una consulta. Ahí lo vamos a ver cómo hacemos las consultas en la base de datos y de ahí lo vamos a ver cómo lo hacemos en JavaScript. ¿Cuál es el inconveniente, por decirlo así, al hacer eso? Hay que tener en cuenta que los filtros son todos opcionales, no están todos presentes al momento de hacer la consulta. Entonces, preguntar por el nombre de un producto, a veces lo hacemos, a veces no. Preguntar por el precio máximo o mínimo, a veces lo preguntamos y a veces no. Entonces, lo que deberíamos hacer o el problema que tenemos que encarar es tratar de formar esas consultas que le hacemos a la base de datos de manera dinámica. O sea, si está presente el parámetro de consulta, por ejemplo, el producto, deberíamos incluir en la consulta el pedir el nombre, ¿no? Filtrarlo por el nombre. Y lo mismo con el precio y precio máximo. Eh, no deberíamos encararlo, por ejemplo, bueno, si está presente el producto, ahí le envío a la base de datos que está presente el producto. Y el tema es que después puede estar o no el de precio mínimo. Entonces tendría que ser otra consulta si está presente el precio mínimo, pero si está presente el producto. O puede estar uno, puede estar el otro, puede estar los dos. O sea, hay muchas combinaciones. Y si se van aumentando parámetros de consulta, se podría volver más complejo tratar de armar esas consultas. Em, Ahí vamos a ver cuál es esto que le estoy diciendo. Así que para empezar, antes de entrar a ver el código, más o menos les muestro cómo serían las consultas del SQL y después vemos cómo lo armamos en el código. Así que si tienen el Workbench preparado y la base de datos activa, vamos a ver un poquito de consultas acá en la base de datos, así de paso practicamos un poco. ¿Cuál era la contraseña? Eh, ah, Ahí está. Esto puedo agrandar, sí, hacer un zoom. Dígame si está bien el tamaño de letra ahí, por ejemplo, si se alcanza a ver.
Ahí está bien, pues. Sí, vamos a ver bien ahí. Ujú. Bueno, la consulta que tenemos en el API de productos, sí, el get de productos para pedir todos los productos es este que está aquí, select asterisco from productos. Así que traemos todos los productos y todas sus columnas, ¿sí? Traemos todas las filas con todas las columnas de esa tabla. Así que cuando hacemos este llamado, obtenemos todo esto. Acá vamos a hacer filtros por cantidad porque no tenemos el de precio, pero bueno, la idea es la misma. O sea que vamos a hacer un filtro por el nombre para ver si podemos traer parte del nombre y después por las cantidades. Bueno, para poder agregar los filtros en las consultas, necesitamos utilizar la palabra del SQL que se llama where, que si lo traducimos del inglés quiere decir dónde. Y acá vamos a poder colocar condiciones para poder hacer los filtrados. En el caso del nombre, nosotros tenemos para ver where, por ejemplo, podemos hacer productos, punto, no, si estamos dentro de la tabla ya podemos hablar de las columnas. Donde nombre, podríamos decir igual a, pero no es un igual, sino acá vamos a utilizar una palabra reservada de SQL para poder filtrar por el nombre y parte del nombre también, que tenemos un like, ¿sí? Ahí todo lo que se me pone en azul es parte del SQL. Voy a poner en mayúscula este like. Y este like lo que le va a querer decir es que si el nombre es parecido a y un Claro. formato de consulta. ¿Cómo? Profe, o sea, eso ya sería para, por ejemplo, si ponemos el igual, sí o sí tiene que ser el parámetro de consulta, tiene que ser el mismo que está en la tabla. Claro, este que está acá es el mismo nombre del que está aquí, Claro. el nombre de la columna. Ya vamos a ver qué hacemos cuando tenemos múltiples tablas. Pero acá como en el from estamos haciendo uso de la tabla productos, todas las columnas que coloquemos es obvio que van a ser de esta tabla. Así que no hace falta identificar de otra manera de qué tabla pertenece. Este like, este operador, lo que me permite hacer es una especie de filtrado. Acá lo que voy a colocar, nunca me acuerdo si es comilla simple o no, le voy a poner un formato especial, ¿sí? Y acá, por ejemplo, lo de la letra A. Quiero ver si anda, sí. Lo que estoy haciendo es que el nombre sea parecido, similar, like, como, y tiene este formato, ¿sí? Aquí las comillas son porque es una cadena de caracteres, es eso. Y aquí las comillas, una aclaración, las comillas en SQL son distintas cuando tratamos con una comilla simple a una comilla doble. Las comillas dobles se suelen utilizar para los nombres de los campos. Por ejemplo, aquí utilizar una comilla en el nombre, por ejemplo, el nombre de la columna, estaría bien utilizado, pero no para representar una cadena de caracteres. ¿Sí? Yo acá hago un enter. Uy, no me anda. ¿Dónde? Por el ver. No. No, no, incluso las comillas lo va a tomar como cadena de caracteres. En cambio, cuando no, este es en MySQL, perdón, me equivoqué. Estoy como mucho con Postgre. En Postgre es distinto, incluso en SQL Server hay las comillas. Bueno, acá no hay problema si es doble comilla o comilla simple. En otras bases de datos sí importa porque hace referencia a nombres de las variables, columnas y demás. Bueno, así que olvídense. Pero ténganlo presente, no siempre se pueden usar las comillas. Bueno, acá ya que está lo usando. Acá lo que estoy diciendo es que el nombre sea parecido a este formato, que va a ser un texto, porque por eso están las comillas. Estos signos de porcentaje al principio y al final van a ser como caracteres de relleno, ¿sí? Ciertos caracteres a la izquierda, ciertos caracteres a la derecha. Y en el medio debería haber una A. Es como para filtrarlo de esa manera. Si por ejemplo yo pongo así, una A y un porcentaje, quiere decir todos los nombres que empiecen con A y tengan una y el resto sea cualquier carácter. Es como el asterisco, por decirlo así. Acá no hay nada que empiece con A. Algo que termine con A, ¿ve? Puede ser manzana, ¿ve? Termina con la letra A, pera, termina con la A y banana también.
y el resto van a ser una X cantidad de caracteres que están a la izquierda, ¿sí? Entonces, nosotros lo vamos a utilizar con un porcentaje al principio y un porcentaje al final, que van a ser palabras dentro del campo nombre, de la columna nombre, que empiezan con una cierta cantidad de letras, hay una A en el medio y continúan con otra cantidad de letras, que pueden estar o no, ¿sí? Puede estar vacío. Entonces me va a devolver, por ejemplo, pan, porque tiene una A en el medio, jabón tiene una A después de la J, manzana sigue espera, por ejemplo, está porque la A del final no tiene ningún carácter a la derecha, o sea, esto que está acá puede o no haber un carácter, pero por lo menos haya algo o nada. ¿Se entiende el uso de este like, por lo menos para este tipo de filtro? Profe, ¿qué es lo que hace? Me perdí ahí. Me puse Ujú. a ver otra cosa y, eh, o sea, eso es lo que trae, en el caso este, todas las palabras que contengan una A. Sí. Nosotros lo que vamos a hacer es pasarle aquí en el medio la palabra que queremos que filtre. Por ejemplo, algo que tenga la RE, que justamente no hay, o palabras que tengan la E, o la TA, que solamente hay una. O sea, algún texto le vamos a enviar a la base de datos para que me filtre por el nombre, o parte del nombre. ¿Está bien? Bien, sí, sí, sí. Esta consulta, la idea es enviarla a la base a la base de datos en reemplazo de esta consulta que hicimos con la API con un arreglo en memoria, que nosotros para filtrar por el nombre hacíamos acá un filter y recorríamos cada palabra, la transformábamos en minúscula, veíamos si estaba incluida la palabra dentro de esa otra palabra. Bueno, esa funcionalidad no la vamos a implementar en JavaScript, sino lo que vamos a hacer es pedírselo a la base de datos. Y estamos viendo cómo pedir lo mismo ese mismo filtro como lo hacemos en el SQL. Y en el caso de SQL necesitamos utilizar este operador like que se utiliza en cadena de caracteres y básicamente pedirle por un formato que cumpla esta condición. Tiene este porcentaje que básicamente lo rellena con caracteres. Así que esto es lo que vamos a utilizar para poder filtrar los parámetros consulta. Pero esta consulta debería estar presente si a la API le preguntamos por ese filtro, ¿no? Porque si no está ese filtro, no debería estar presente. Bueno, y en el caso de la cantidad, es más fácil porque queremos ver precio mínimo, precio máximo, utilizamos menor a un cierto número, por ejemplo, menores a 10. Entonces acá tenemos aquellos productos que tienen una cantidad menor que 10, ¿sí? Si es precio mínimo o precio máximo, vamos a poner un menor igual o mayor igual, ¿sí? El tema del filtrado de la cantidad es más simple de realizar. ¿Cuál es el Profe, y tema? si queremos unificar dos, por ejemplo, ponemos dos iguales, pero que cambie, digamos, el nombre, cantidad y nombre, por ejemplo. Es claro, ahí justamente ese es el desafío, porque si yo quiero preguntar por todos, consultar por todos sin filtro, esta es la consulta que debería ir hacia la base de datos. Si quiero preguntar por el nombre que, que contenga el texto, la A, tengo que enviar esto, pero también cuya cantidad sea menor o igual a 10, o sea, un precio máximo 10, por ejemplo. Entonces, tengo que ir incorporando todas estas consultas y de manera dinámica. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es el problema, digamos? Sí, sí, sí. Acá LAN es para aplicar todo esto. O sea, quiero aquellos productos cuyo nombre tenga la A en el medio y la cantidad sea menor o igual a 10. Entonces yo debería obtener este resultado. Esto debería devolver la API. Pero también puedo aplicarle el de el precio mínimo. Este, por ejemplo. Entonces ahí es otro filtro. O sea, son tres filtros que tengo que aplicar. Precio, el nombre, la cantidad y entre qué cantidades está. Digo precio, pero es cantidad. Entonces me debería generar una consulta así,
me debería poder generar una consulta así, me debería poder generar una consulta, por ejemplo, así, si solamente pregunto por la cantidad, o si quiero por todos. O sea, tengo que generar dinámicamente esas consultas. ¿Está claro el problema, por decirlo así? O lo que queremos buscar. Sí, sí, profe. Que en este caso no es siempre la misma consulta y de acuerdo al contexto o qué parámetros están presentes, hay que ver qué parámetros vamos a agregar. Bueno, ¿cuál es la idea en este caso? En este caso lo que vamos a hacer, para que, primeramente, voy a obtener todos los parámetros de consulta, ¿no? Va a ser el nombre, cantidad mínimo, cantidad máxima. De nuevo, esto ya vamos a ver de la validación, pero vamos a vamos a asumir de que están o no. Y esto viene, ¿de dónde viene? Estos parámetros. ¿De dónde los tengo que traer? De rec punto, ¿qué? ¿Nombre? No. Del Eh, query, de uy, la consulta. Muy bien, del query, de la consulta, parámetros de consulta. Em, a veces que cuando lo ven en la documentación, estos parámetros le dicen parámetros, pero están estos parámetros y están estos parámetros, que también son parámetros dentro del Express. Yo los divido como parámetro de ruta, como para decir que es parte de esta ruta, y el parámetro de consulta, porque son las query. Entonces, ahí más o menos pueden hacer una ayuda a memoria de ese tipo. Bueno, así que tenemos los parámetros y necesitamos, por un lado, agregar consultas si están presentes los parámetros. ¿Sí? Agregar consultas SQL, ¿no? Son consultas SQL que tengo que agregar. Porque es dinámico. Porque nosotros vamos a tener una consulta SQL que es el select asterisco from productos, que es el mismo que está aquí. Y este SQL le vamos a pasar parámetros, ¿sí? Que van a tener que agregarse dinámicamente. Entonces vamos a tener también aquí un arreglo vacío, ¿sí? Que es el que vamos a pasarle acá. Y después va a tener que ir a la consulta SQL. Y también vamos a tener otro arreglo que van a ser los filtros. También va a ser un arreglo. Yo les voy a ir comentando cómo vamos a ir directo a la solución y ahí vamos a tratar de explicar. La idea es que si llega a estar presente un parámetro de consulta, deberíamos agregar a este arreglo de filtros esa consulta SQL que me interesa que tenga. Que me interesa sí que tenga. Y de paso, si tiene un parámetro, incluírselo, que seguramente lo va a tener. Le vamos a ir agregando distintos push. Luego, aquí, lo que vamos a hacer es, si este arreglo tiene algún filtro presente, se lo vamos a ir agregando a este SQL. Y después hacemos la consulta. Voy a escribirlo para que vean cómo puede ser y de ahí lo vamos viendo. Primero, bueno, los mosquitos están terribles. Esto de agregar las consultas si están presentes los parámetros de consulta. Acá tengo que preguntar si nombre está presente, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, a los filtros le voy a hacer un push con el filtro que yo voy a utilizar para poder filtrar los nombres. Entonces aquí lo que voy a hacer es, no, es una cadena de caracteres. Esto va a ser un nombre, like, así habíamos dicho que va a ser el filtro, una comilla simple que va a ser porcentaje
aquí va el parámetro y una comilla simple. Esta es la consulta que yo voy a tener que incluir en mi SQL. ¿Está bien? Eso habíamos visto en el where. Después le vamos a incluir el where abajo. Acá es la consulta, digamos, la condición para filtrar pura, sin ningún where ni ninguna and. La consulta que yo necesito para ver con el nombre, que va a ser que el nombre sea like y esta comilla simple, porcentajes y el signo de interrogación, porque es el parámetro que le paso a la base de datos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el parámetro? Bueno, en los parámetros le vamos a hacer un push con el parámetro que quiero enviar, o sea, nombre. O sea, en los parámetros, el primer signo de interrogación va a ser este de aquí, y en el listado de filtros, y en el parámetro va a corresponder al contenido de nombre, ¿sí? Como filtros y parámetros va a tener el mismo tamaño, o perdón, si tiene un signo de interrogación, le vamos a incluir un parámetro, si no lo tiene, no lo incluimos, pero siempre que esté presente va a estar como en línea, va a haber la misma cantidad de porcentajes que de elementos en parámetros. Y lo mismo hacemos con los otros. If precio mínimo, eh, si no es undefined, hay que aclarar esto porque con el tema de los números, si no... Profe, ¿precio mínimo o cantidad mínima era? Oh, sí. Acá hay que tener en cuenta que esta cantidad mínima, si no es undefined, ahí aplicamos el filtro. No puedo evaluarlo como lo hice con nombre porque puede llegar a ser un precio mínimo de cero. Está bien, medio raro tener precio mínimo de cero, pero bueno, mínimo de cero, o sea, todo, pero puede ser una cantidad mínimo cero y dale con el precio. Acá igual, le voy a agregar un filtro a este arreglo de filtros. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál habíamos dicho que era? Em, Cantidad menor o mayor. Menor o mayor. Mayor. No, menor igual, ¿no era? Mayor. Mayor. Mayor o igual a signo de interrogación porque es el parámetro que vamos a incluir, que va a ir en los arreglos aquí. Uy, push. Tenemos que convertirlo. Aquí vamos a presuponer de que viene perfecto la cantidad. Después le vamos a agregar la validación. En las consultas que vamos a hacer ahora, nos vamos a asegurar de que sea un número. Pero esto va a estar con una validación. Así que tranquilamente lo vamos a pasar a número. Y le vamos a decir que es un número. ¿Sí? No le vamos si le pasamos cantidad mínima, acuérdense que todos los parámetros de consulta vienen como caracteres, como texto. Entonces nos conviene sí o sí convertirlo como número para que cuando vaya a la base de datos vaya como número y no vaya como texto. Y bueno, cantidad máxima, lo mismo que este, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no es undefined, nos interesa de que el filtro que le vamos a mandar al SQL sea cantidad menor o igual y un parámetro y le vamos a indicar que ese parámetro es este. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos, vamos a verificar si está presente el parámetro de consulta. Ahí está, falta una vez. Si el parámetro de consulta está presente, le vamos a agregar, por un lado, a un arreglo de cadena de caracteres. Todos van a ser arreglos de cadena de caracteres. Al primero le vamos a enviar, no, perdón, el segundo es de parámetro. Al primero le vamos a enviar la consulta que va a formar parte del SQL, ¿sí? A filtros, y de ahí le vamos a pasar al arreglo de parámetros el parámetro que queremos que vaya a la base de datos, a la consulta. ¿Sí? Este parámetros va a ir directamente aquí. ¿Sí? Todos los parámetros que hemos usado con el signo de interrogación. Y con esto, si está presente o no el parámetro de consulta, va a estar presente o no en este arreglo.
¿sí? Sobre todo en el de filtros. Entonces, lo que nos queda hacer por ahora es, si hay algún parámetro de consulta, quiere decir que va a haber algún elemento dentro de filtros. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que si tenemos presente algún elemento dentro de filtros, la idea es incorporárselo a la derecha como un where. Entonces, acá pregunto, si SQL, perdón, si filtros.length es mayor a cero, ¿sí? O sea que tengo algún parámetro de consulta, se lo tengo que incorporar al SQL. Entonces voy a hacer un SQL al string del SQL más igual para que me lo agregue a la derecha. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar un, un espacio, un where, ¿sí? Vamos a agregar aquí a la derecha filtros punto join, porque acuérdense que join dentro en los arreglos me permite como concatenar, juntar todos los elementos con algún elemento en el medio. Y yo los voy a juntar todos con un and en el medio. ¿Sí? Porque en el tema, si yo tengo un filtro, si yo tengo dos filtros, tiene que haber un AND en el medio. Si no tengo ninguno, no tiene que haber ningún AND. Si tengo tres elementos, tendría que haber un AND en el medio. Entonces aquí el join viene perfecto para hacer esa tarea, porque nos permite agregar este texto como el que une cada uno de los textos dentro de la cadena de caracteres. ¿Sí? Y ya está. Eso es todo. Entonces lo que haría el join sería hacer las consultas, esas varias consultas, sea cantidad y mínima, cantidad máxima o por el Sí. nombre. Si está presente, Unificando todo con un AND. ujú, va a unificar todo esto con un AND. Y le pongo de paso un espacio al principio y al final, como para que acá no pongo textos ni al principio ni al final. Incluso acá tengo que estar atento a eso, a que yo tengo un espacio al principio, un espacio al final y un espacio aquí, para que cuando se junte todo esto, o sea, se junte esto y esto, tengan los espacios correspondientes. Antes de enviárselo a la base de datos, vamos a hacer un console.log para ver cómo nos queda el SQL, ¿no? No nos interesa ver los parámetros porque se los vamos a enviar. Pero se entiende, ¿no? Cómo Profe, cambia tendríamos dos AND por, digo, nombre, cantidad mínima y cantidad máxima, o uno solo. tanto hand como tengamos elementos de filtros, menos uno, Ah, ¿no? bien, bien, bien. Si tenemos un No hay, solo elemento en filtro, no hay ningún otro elemento, así que directamente va el primero. Recién cuando tenemos dos elementos o más, ahí van a aparecer los and en el medio. bien, solamente se coloca uno, digamos, con el join es suficiente, digamos. Sí, Bien, bien, bien. sí, join lo habíamos visto en arreglo, creo que en el cuatrimestre pasado. ¿Se acuerdan cuando en C y C++ mostrábamos un arreglo que teníamos que recorrer cada uno de ellos y ver si estábamos en el último o no? Porque si estábamos en el último no hay que agregar ninguna coma al final o un espacio. Bueno, acá el join viene a hacer todo eso sin complicarlo. Así que bueno, vamos a ver si esto funciona. Eh, ah, mi idea era hacer algo separado. Bueno, va a ser el código igual. No lo voy a poner como la clase de pasada, lo voy a crear una clase nueva. Voy a duplicar esta parte. Si ustedes lo tienen, me olvidé de hacer eso. Bueno, 2025-09. ¿Qué día es hoy? 19. Sí. Lo que me interesa llevar es el punto .env, el gitignore, el index, package, tag, tag, todo esto. Node modules no me interesa llevar.
Y acá volver a crear una carpeta 00, uy, API productos. Y acá pegar todo esto. Bien. Y este index, volverlo al original. Ahí está. Lo que voy a hacer es abrir una terminal integrada en esta carpeta. Voy a hacer un npmi para instalar los paquetes porque estoy empezando con producto vacío. Un proyecto vacío, digo, no un producto vacío. Y un npm rundev. Y en productos vamos a empezar a probar. Empezamos con un get de todos. ¿Están todos? Sí, hasta el 11 por lo menos creo que teníamos. Bien. Vamos a ver veamos cerré la terminal, pero ahí está el console.log. Acá está la consulta que hemos hecho. Un select asterisco from productos. No hay ningún where, porque no hemos incluido ningún filtro. No hay ningún and ni nada por el estilo. O sea, esos dos consultas, perdón, esos dos arreglos, el de filtro y el parámetro, están vacíos. Así que no se envía nada más que la consulta esta de SQL. Si me voy a producto igual a, que no es producto, sino que le habíamos puesto nombre, si nombre que contenga la letra A, ahora al pedir por esta consulta, ¡ay! Me vuelve vacío. Y hay algún error. Where nombre, like, está bien hecho No. esto, mm, pero algo puede estar faltando. Em, ah, ahora, ¿qué le pasa? Bueno, veamos si es que es la comilla. Ahí está, eso iba a preguntarse mm, no. Yo pensé que la comida también. Estos son los filtros, no los parámetros. Si es mayor a cero. Sí, vemos que lo aplica. A ver esto. No, hay algo que no está. Nombre like. Bueno, hay algo que no le está gustando a la base de datos. Mm, Profe, no, me parece que los tags. Sí, eso iba a decir, que quizás sea esa parte de data rows. Yo yo pregunto creo porque, que. no sé. Sí, sí. Me parece que no está considerando el signo de interrogación como un parámetro, sino que lo está considerando como un texto. Mm, ¿Y si lo ponemos vacío, profe? Y si ponemos entre comillas solamente los porcentajes y no el signo de pregunta. a ver, así, aunque no creo, pero no.
Tiene que ser un texto, pero por alguna razón el porcentaje lo está tomando como... Ah, ya está, ya está. Yo en mi memoria. Bueno, todo tiene que ser un porcentaje. Y aquí lo que vamos a hacer es enviarle... Acá se lo tenemos que enviar. Ahí está. No esperar que la base de datos me incluya el que interprete que lo que está dentro de comillas es un parámetro de consulta. No, todo ese texto tiene que ser un parámetro para la base de datos. Entonces yo lo que le voy a enviar es el texto, ¿sí? Con nombre adentro. Acá me está faltando. Ahí está. ¿Está bien? O sea, el texto que le voy a enviar a la base de datos, ese es mi parámetro. Va a ser el porcentaje al principio, el porcentaje al final y el valor de nombre. Ahí está. Ahí está. Pan, jabón, galleta, manzana, pera y banana. Pequeño detalle de dónde tenía que estar. Era que tenía que estar acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Creo que sí. Estoy teniendo un problema con las comillas esas raras. No me acuerdo cómo era en mi teclado para poner. Ah, sí, acá es por esto. Si en el inglés está en superior izquierda, debajo del escape. Otra vez la conexión inestable. ¿Están? Sí, Sí, profe. Bien, porque me aparece un cartel de conexión inestable. Bueno, precio no va a ser precio mínimo, sino que va a ser cantidad mínimo. Cantidad mínimo. Así que aquellos que tengan 5 o más, acá están, cantidad 5, 20, 30, 100, 10, etcétera. Después el cantidad mínimo, vamos a agregar uno de precio mínimo y máximo. Ampersand cantidad máxima igual a 10. Entonces tengo aquellos que tengan entre 5 y 10, incluyéndolo, ¿no? Y acá los que tienen letra A y mínimo el 5. Uy, producto, cierto que no. No, hombre. Ven cómo vamos formando dinámicamente la consulta. Si está presente o no el parámetro de consulta. Y acá no importa el orden. Acá no importa si en la URL que le pasamos, en el parámetro consulta que enviamos desde el llamado, si primero está nombre y después cantidad, o primero cantidad y después nombre, aquí no importa el orden, porque el orden de la consulta se lo vamos a estar dando aquí, ¿sí? Porque primero verificamos si está nombre, entonces le aplicamos el filtro de nombre, y después el de cantidad y después el de otra cantidad. Entonces, siempre primero va a estar nombre aquí. Porque acá en este código es donde primero verificamos por el nombre, ahí se lo agregamos. ¿Está bien? Profe, ¿me podría mostrar el punto HTTP? Sí.
Ahí tienen todo el... No sé por qué cuando quiero filtrar por cantidad no me lo filtra. O Ah, sea, ujú. lo hace, pero, o sea, sale que lo hace, pero cuando veo el JSON, no, la cantidad sí es de 30 y yo puse Ajá. mínimo de 5. Bueno, por eso mínimo de 5. De 5 30 tiene que estar. Ah, al Máximo revés, mínimo de ¿verdad? 5. Perdón. Cantidad No, pues, mínimo, bueno, Ahí mínimo está, 5. ahí salió bien. en mi caso es algo distinto porque me aparece cantidad cero cuando puse cantidad mínima 5. Ah, te aparecen los de cero, claro. Bueno, ¿quieres compartir? Así vemos qué puede ser. Ahí sí, habría que ver que... Seguramente algo en alguna consulta. Bueno, y así podemos agregar cualquier filtro que necesitemos que queremos filtrar, ¿no? Por cantidad, por precio, por algún parámetro, si queremos que solamente sean los de por panificación, etcétera. Ah, pusiste cantidad máxima ese. Está bien. ¿Qué Ah, pero cosa? tienes cantidad mínimo, claro. Tiene entre 5 y 10 y te aparece cantidad cero. Bien. Y bueno, acá también antes se supone que debería ponerme algún producto con A, Ujú. creo. Me pone pan, detergente que no tiene Detergente. A, Bueno, vemos el consult, el... yogurt, leche. O sea, me pone toda la lista. Sí, creo que ahí veo el error en la consulta. Primero, tu parámetro se llama... Mira, antes de ir al código, presta atención a esto. Fíjate, acá tenés un campo que es productos. ¿Es Ujú. productos o producto? Es una primera pregunta a responder. Después, fíjate que no está el like. No hay ningún operador. Ah, no, perdón. Estoy mal, estoy hablando mal. Esto es la tabla. Sí, esta es la tabla. Base de datos y la tabla. Bien, acá empieza el where. Fíjate que tenemos los where de las cantidades y no tenemos where del producto. O sea, ¿vos lo filtraste por nombre o por producto? Así que eso vamos a ver en el código. Vamos a ver cómo está el filtro de los nombres. Ese era mi tema, Ujú. porque yo en mi caso no lo tengo como nombre, lo tengo como producto, Ah, pero no bien. sabía qué parte cambiarla. Por ejemplo, Ah, cada bien. variable se llama nombre. Bueno, cambiarlo a producto. Eso y aquí. Sí, exactamente, le falta el porcentaje. Ahí justo antes, aquí, ahí te falta el porcentaje. ¿Dónde? ¿Acá? Justo ahí ajá, ahí. El signo peso, perdón. Ah, Dije porcentaje, pero el signo peso. Ahí está. y también, ¿no? No, sí, no, pero no te hace falta ni el signo peso, ni la comilla, ni los paréntesis, o sea, solamente cantidad. O sea, number y cantidad mínimo, punto, nada más. Porque no, ya es texto, estás haciendo como una redundancia, porque es un texto que lo convertís a texto para después convertirlo a número. Por eso es un texto a número. Cantidad mínimo y cantidad máxima, como es un parámetro de consulta, es un texto. No hace falta volver a convertirlo a texto. ¿Está bien? Ok. Ujú. Y sí, ahí debería funcionarte. Y Ah, mejor, hay que ver si... productos que Ujú, tengan la producto. letra A. Ajá. Vacío. Ajá. Bueno, sigamos viendo. Veamos la consulta, fíjate. ¿Está bien? ¿Así se llama el campo? Sí, Bien. Podemos ver la base de datos porque me estoy acordando algo de cuando me mostraste en su momento la base de datos. Con el Workbench. ¿Tenés abierto el Workbench? sí, ya. Ah, no, también tenés el menú. Bueno, este filtro
¿Cuál? ¿Se te está aplicando? Este, este no, pero el query que puso acá sí. O sea, yo apreté acá en Ujú. este Sí, para que se sí. me ejecutara el filtro. Pero si yo lo cambio, no se me cambia automáticamente. Tengo que volver a presionar acá para que se me ejecute lo que si Sí, lo cambio acá. sí, 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 igual para todo, eso. Pero volvé al otro filtro, el de por el campo producto. Si ejecutas eso, que te... Bien, no hay nada. Y si solamente dejas el de la, solamente con la letra A, bien, te aparecen los que tienen solamente letra A. Perfecto. Comparemos esto con el que tenés en la base, en la API. Volvemos a la API. Voy. A ver el código del... Ah, hay un detalle ahí. ¿Viste en el index JS? Ah, a ver. Sí, fíjate, guardalo, porque veo que está, te lo muestra como que está sin guardar. Ahí guardalo y vuelve a ejecutar el producto. Ajá. Ahí, me parece que faltaba guardarlo. Galletas manzanas. Ahí están los productos Entonces que tienen ahora si letra A. ejecuto esto, debería decirme el mínimo y el máximo. Sí, entre 5 y 10 las cantidades. Pan y no hay nada más. Sí, nada más. Ujú. Pan y detergente. Ahí Ok. está. Bien, bien, vamos. Detalles no me faltaban, pero bien. Bueno, el resto, ¿cómo lo probó? Bien, a mí sí me funciona. A mí me interesa no lo complicado, sino lo distinto es combinar de tener dos arreglos. Se podría hacer un solo arreglo con cada elemento un objeto que tenga el filtro y el parámetro. Se puede hacer. Nada más que, ¿qué pasaría si tuviésemos... pero el tema nomás... ventaja y desventaja, analicemos un poco cada uno. Esta es la manera simple. Tenemos dos arreglos que le vamos agregando el filtro y el parámetro. La ventaja que tiene esto de tener dos arreglos es que el arreglo de parámetros ya va directo acá a la consulta. No hay que hacer más nada. No hay que postprocesarlo. Si esto lo juntamos en un solo arreglo, por ejemplo, un arreglo de objetos, que uno de los elementos de ese objeto sea el filtro y el otro el parámetro, después aquí vamos a tener que hacer como un map que convierta todos los parámetros en un solo arreglo de parámetros, ¿sí? Tendríamos que tener otro postprocesamiento. Eh, y bueno, esa sería la incomodidad. Le agregaríamos una complejidad que tal vez en estos casos no sería tan necesario. Se nos convendría acá tener dos arreglos por separado, cada uno con lo suyo, y poder hacer ese filtrado. Entonces ya los parámetros no hay que hacer nada, nada extra, ya directamente va a la base de datos. Incluso si tuviésemos, a ver cómo les digo, si tuviésemos, a ver, estoy pensando en un ejemplo. Em, Imagínense, a ver, ahí está. Supongamos que acá tenemos productos, pero imagínense que fuese una tabla de personas, por ejemplo, la edad, y tengamos el campo edad. Si nosotros agregamos un filtro de mayor de edad, directamente podemos decir mayor de edad igual a true, por ejemplo, en el parámetro acá de que le vamos a agregar a la URL. Entonces, cuando nosotros hagamos el filtro, sí o sí van a ser mayores de 18, mayores de edad, mayor o igual a 18. Entonces, ahí no nos haría falta pasarle un parámetro, solamente un filtro.
Entonces, esto al ter separado, si no le agrego, si en mi filtro no tiene un signo de interrogación, no me hace falta agregar ningún parámetro. Entonces, directamente se agrega ese filtro dentro del SQL, pero como no tiene ningún signo de interrogación, no estaría incluido dentro de los parámetros. Entonces, de esta manera, también nos da esa ventaja de poder separar el filtro que va a ir a la parte del SQL y después los parámetros que van cuando llamemos al execute para la base de datos. Así que esta manera de tener dos arreglos por separado es bastante cómoda, simple de entender y no hay que hacer ningún postprocesamiento. Si hay filtros, ahí le agregamos a la consulta. Y aquí parámetros, no importa si es un arreglo vacío o si tiene elementos, el execute ya sabe que si no hay elementos dentro de parámetros, no va a enviar ningún parámetro. Pero si llega a haber uno, sí lo va a enviar a la base de datos con parámetros. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ujú. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ir esto lo voy a dejar en pantalla para que lo puedan probar. Vamos a ir ahora al descanso temprano nomás. Lo que vamos a ver cuando volvamos es cómo incluir, no, esto aquí, los filtros, perdón, las validaciones que hicimos aquí, ¿sí? Con todas estas validaciones. Yo lo voy a ir explicando de qué se tratan estos filtros para los que no estuvieron en esa clase. El resto que sí estuvo, la idea es que ustedes agreguen los parámetros de los filtrados, ¿sí? Y vayan mostrando cómo van a estar aplicados cada uno, ¿sí? Tanto en el get de todos, bueno, todos, ¿sí? Producto, Profe, precio. Y demás. y lo aplicamos de la misma forma que nos dio en la clase, ¿no? Sí, sí, No, sí, no, van a ver que no es... cambia nada. Ah, No, bien. no, van a ver que a medida que van a ir probando y agregando, se van a dar cuenta rápido. Cuando volvamos del descanso, yo les voy a explicar para los que no estuvieron qué es esto, mientras el resto va aplicando los filtros, ¿no? Y lo va a ir probando con lo que vimos hasta ahora. Pero bueno, les dejo esto en pantalla. Acá entra en pantalla todo el get con los filtros, así que pueden probarlo tranquilamente. Y el resto va a ir aplicándole las validaciones de los parámetros para cada uno. Bueno, así que vamos a un descanso de 15 y volvemos más o menos y 20, 25 y nos queda esa última parte, Bueno, profe. ¿no? Bueno, profe. Em, Paso a explicarles cómo agregamos la validación de filtro, la otra clase, para los que no estuvieron, y de ahí vamos a ver si alguno pudo implementarlo. Así que momentáneamente cierro esta terminal, que es el que tiene la base de datos, y nos vamos a ver este. El código ya lo tienen disponible, así que no hace falta que lo pueden ver mientras o probarlo. Bueno, para empezar, la validación de los parámetros, ¿sí? Lo que se valida es, bueno, todo lo que es parámetro de ruta, los ID, vamos a validar los parámetros de consulta y el body. Esas tres cosas tenemos disponible para hacer validación. Se hace a través de un paquete externo. Sí, por cierto, ¿están? ¿O estoy hablando por las dudas? Sí, profe, acá está. Sí, Están, bien. Sí, Excelente. profe. Yo voy a volver a abrir el chat. Acá, chat. Ahí está. Bueno, la validación lo hacemos con un paquete externo. Ya habíamos visto antes algunas de las complicaciones que tenemos si lo hacemos manuales, digamos, son muchas las verificaciones que tenemos que realizar. Si es un número, si el número es entero, si es menor o mayor que cero, o sea, varias cosas que tenemos que hacer si lo llegamos a hacer a mano. Es factible, pero se vuelve muy largo y tedioso. Así que vamos a ver qué opciones hay disponibles que alguien ya lo haya aplicado
y alguien ya lo hizo y lo hizo un paquete externo que es el Express Validator. ¿Sí? Ese es el paquete que se va a encargar de hacer validaciones dentro de lo que es el framework este Express. Para instalarlo es un npmi y este nombre, Express Validator, debería aparecer luego en este package JSON. La manera de utilizarlo es, no, este no, lo utilizamos con, este tampoco, no, sí, este. Lo que hacemos es del Express Validator de este paquete, nosotros necesitamos mínimamente estos tres, ¿sí? El body, parámetro y query, que esos son los que nos van a permitir evaluar los parámetros del body, los parámetros de ruta y los de consulta, ¿sí? Los nombres que tenemos aquí coinciden con la parte del request, del rec, rec.query, rec.param, rec.body. Y este validation result, una función para poder hacer las validaciones que especificamos en estos. Ya vamos a ver cómo se va aplicando. Bueno, por ejemplo, si nosotros nos vamos a algo simple como un get del producto por ID, ¿sí? Vemos que en producto ID nosotros lo que tenemos es un solo parámetro de ruta, que es justamente el ID. Para ello nosotros vamos a agregar una validación que queremos que el ID sea un número entero, que sea positivo y que esté presente. Si no, en realidad, si no está presente, se va a ir a ejecutar el get de productos. Así que ya Express, si está presente, se va a ejecutar por este lado. Nosotros lo agregamos acá después de la coma las validaciones. Esto lo voy a sacar por el momento. Originalmente esto es así. Nosotros si queremos agregar una validación por el ID, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a utilizar el param, que es el que importamos de Express Validator. De esos parámetros le tenemos que indicar, bueno, de ese parámetro a mí me interesa el ID, ¿sí? Parámetro porque es parámetro de ruta, ID porque le hemos puesto un nombre ID. A mí me interesa que ese parámetro sea un entero, int. Sí, es una de las funciones que me provee. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer esta función es ubicar al parámetro ID y hacerle las verificaciones que nosotros especificamos aquí. Con esto, se va a encargar de verificar de que ID sea entero, ¿no? A su vez, yo puedo agregarle algo extra para indicar de que al menos mínimamente sea un 1, ¿sí? Porque yo quiero que sea de 1 hacia arriba, que no sea cero. Entonces, como mínimo, quiero que sea un entero y que tenga el valor 1, ¿sí? Esto yo le voy a especificar aquí qué es lo que voy a validar. Y así lo vamos a hacer con los carry, con los body y demás. ¿Sí? Pero acá especificamos qué queremos filtrar, digo, qué queremos validar. Quiero validar el parámetro ID, que sea un entero y que al menos sea un mínimo de 1. Pero lo que necesito ahora, que es lo que yo agrego aquí, ya vamos a volver a eso. Yo lo que voy a hacer con esto que está acá, le voy a agregar esto al principio, es ejecuto la validación, ¿sí? Porque todo lo que yo coloque aquí, lo que va a hacer Express Validator es tomarlo como referencia, o sea, especificar cuál es la validación que tiene que realizar. Pero recién aquí se va a ejecutar la validación. Recién aquí va a ejecutar esa validación en el request, ¿sí? Porque va a ser la validación para todo lo que especifiquemos. Acá solamente especificamos el parámetro ID en los parámetros de consulta. No hicimos nada con el body, no hicimos nada con los parámetros de consulta, solamente con los parámetros de ruta, con el ID. Pero esta función va a validar todo lo que nosotros previamente especifiquemos. Acá solamente especificamos el parámetro ID.
Entonces, como resultado de esa validación, nosotros vamos a obtener un arreglo. Si ese arreglo está vacío, quiere decir que está todo correcto, no hay ninguna falla. En cambio, si ese arreglo no está vacío, ¿sí? Si es empty, perdón, si perdón, es un objeto, no es un arreglo. Esa validación pregunta si es vacía o no. Si está vacía, listo, no hay ningún error. Pero si está vacía, no hay ningún error. Pero si no está vacía, eso es lo que preguntamos acá, hubo un error en algún parámetro de consulta. Entonces lo que hacemos es enviar una respuesta de tipo con código 400 especificando que hay una falla de validación y acá en los errores vamos a hacer que este objeto nos devuelva un arreglo con todos los errores presentes. En este caso el único error va a ser el ID, pero bueno, acá enviamos todo. Voy a ejecutar esto con esto que está acá para que vean cómo queda. En este producto solamente me interesa esto. ¿Ven? Acá se ejecuta bien porque es el ID 3, no hay ningún problema. Le hemos dicho que mínimamente sea uno, o sea que vamos a ver qué pasa si consultamos por un cero. Acá nos aparece esa falla, uy, esa falla que estábamos hablando, acá donde empieza a ejecutar todas las validaciones. Si eso no está vacío, ahí va a retornar el código 400, ¿sí? 400 de una consulta mal especificada. La respuesta dice, bueno, success false, falla de validación, y estos son los errores, ese es el arreglo que nos da de validación. Y el formato que tiene es este, ¿no? En el que nos dice qué falló. Acá, ¿dónde estuvo la falla? En los parámetros de consulta, en los parámetros de ruta. Es donde estuvo la falla. ¿Cuál fue la falla? Justamente en ID. ¿Cuál es el mensaje? Un valor inválido. ¿Sí? Porque el valor que recibió fue cero y lo consideran como un valor inválido, porque queremos que como mínimo sea uno. ¿Qué pasa si le damos un valor negativo? Por ejemplo, -3. También nos debería dar un error del mismo tipo, ¿sí? Porque es un valor inválido, no es un valor válido. Si le pasamos, por ejemplo, un punto flotante, 3.5, también es un valor inválido porque no es un entero, es un flotante, entonces no permite la ejecución de esta consulta. Incluso si fuese un 3.0, me parece que lo mismo me da error porque no es un entero. Por más que sea 3.0, sería el ID 3, pero al no tener un formato de número entero, no va a permitir que se ejecute. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir agregando validaciones, primero aquí, y después tendríamos que ejecutar todas esas validaciones que especificamos al principio. Así deberíamos hacerlo con todos los métodos que necesitamos validación, con los get, con los post, con los put. Pero se vuelve medio tedioso por un principio, tener que repetir esto. Por el otro lado, los parámetros ID lo necesitamos en el get de productos, en el put de productos y en el delete de productos. O sea, lo estamos necesitando en varios lugares. Si llegase a cambiar la condición con la que nosotros validamos los ID, deberíamos cambiarlo en todos ellos. Y si nos olvidamos de alguno, ahí vamos a tener alguna inconsistencia. Entonces, de alguna manera, nosotros necesitamos esto, colocarlo en algún lugar para poder volver a utilizarlo en otros lados. Así que esto que está aquí, lo que hacemos es llevarlo a una variable, ¿sí? Para eso lo ponemos aquí arriba, justamente una variable que le llamamos validar ID, que es donde está la validación que nosotros especificamos, parámetro ID entero, que al menos tenga el número 1, lo guardamos en una variable. Entonces, cuando necesitemos validar el ID, se lo colocamos aquí en lugar de esa validación. Profe, no entendí para qué es el mínimo uno. En la base de datos o en este tipo de datos, ID nunca toma el valor cero.
Entonces necesito que sea de 1 para Bien. arriba. Tampoco los negativos. Eso básicamente es la restricción que tenemos con el ID. Sí, La sí, ID por lo ahí, general ahí es de entendí. 1 para arriba. Sí, sí, Bueno, acá perfecto. especificamos el validar ID. Esto que está acá podríamos colocarlo como una función, ¿sí? Que esta función, en lugar de nosotros ponerlo, por ejemplo, validar datos o algo así, podríamos colocarlo así, pero tendríamos que agregar un código extra, por ejemplo, y un if. Si validar dato es true y hacemos acá el res punto, o sea, estaríamos agregando código que también se repite. Entonces, vamos a encapsular esa validación dentro de una función especial, ¿sí? Esas verificar validaciones, así lo llamamos a la función. Es una función un tanto particular porque tiene tres parámetros, tiene un rest como si fuese un método, pero le agrega uno tercero que es next. Este tipo de funciones que tienen estos dos parámetros y este tercero next, Express lo llama middleware. Middleware es un código que está en el medio de otros dos códigos. Por eso le llaman middleware, como que es código del medio, un código que está en el medio. Y está en el medio de, yo lo voy a colocar, lo voy a utilizar acá en el get. Entonces, este middleware va a estar en el medio del parámetro de ruta y la validación y el llamado a la función que se va a ejecutar, el que va a atender la llamada, el método. Entonces, este pequeño código del medio, middleware, en vez de software, hardware, le llaman middleware, código que está en el medio, em, se va a ejecutar luego de esta validar ID. Entonces, esto se va a ejecutar. Cuando se ejecute, va a ejecutar esa validación que hicimos recién. Se va a fijar que si todo lo que se especificó antes es correcto y si no, falla de validación y mandamos toda la falla. Ahí retorna en caso de falla, pero si no hay una falla, llamamos a la función next que le pasamos acá como parámetro. Esta función next lo que va a hacer es indicarle a Express que continúe con la próxima función especificada, el próximo middleware, por decirlo así, que en ese caso ya es la función que va a ejecutar el método. Entonces, nosotros de esta manera, aquí al principio, tenemos distintas validaciones. Uy, para poder validar distintos parámetros sí, parámetros body y demás que le pasemos al método. Por ejemplo, para validar ID directamente lo colocamos como de esta manera, una sola variable con el parámetro ID que sea un entero de al menos 1. Lo utilizamos validar ID en el get de productos con ID, porque tenemos ID en el parámetro ruta, ahí tenemos validar ID. Tenemos el validar ID en el put, ¿sí? Validar ID. Y lo tenemos en el delete, ¿sí? Validar ID. En los tres utilizamos el parámetro ruta ID, entonces en los tres lo vamos a tener. En el caso del post, que tenemos que validar el body, y en el put también tenemos que validar el body, esa validación la tenemos que hacer por parámetro, o sea, por cada elemento, por cada atributo del body. Entonces, como son varias las verificaciones que vamos a tener, lo vamos a guardar en un arreglo. Eso lo permite hacer Express. Entonces, si tuviésemos una sola validación, lo usamos en una variable común y agregamos lo que queremos validar. En este caso, validar producto, tenemos que agregar un arreglo en el que cada elemento del arreglo es una validación en concreto. Uy, espera.
Bueno, ahí está, ya volví. Entonces, cuando queremos validar los productos, validar el producto, en realidad queremos validar el body, cada parámetro que forma parte del body, que en este caso es, nuestro body es este que está aquí. Cuando hacemos un post, tenemos este body, en el que tenemos el nombre del producto, la categoría, el precio, cantidad. Y un valor extra que no forma parte del producto, pero es para ver cómo se comporta esta API. Entonces, para validar el body, tenemos que validar el producto, categoría, precio, cantidad. Entonces, tenemos que hacer validaciones para cada uno. Entonces, en el caso del body, tenemos que usar sí o sí este método body, indicando el nombre del atributo del body, en este caso es producto, categoría, cantidad y precio. ¿Sí? Acá lo tenemos cada uno. Tenemos que sí o sí hacerlo en formato JSON, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, el body producto, body producto. Acá lo que hacemos es, vemos algunas validaciones que tenemos. En el caso de esto que está aquí, es un mensaje que va a aparecer si llega a aparecer un error para ese campo, ¿sí? El segundo parámetro de este body, incluso aquí en el param, pasa lo mismo, es el mensaje que va a aparecer en caso de una falla con este producto. Es para que no salga en inglés y pueda salir en castellano. Aquí vamos a verificar si es alfa. Alfa hace referencia a solamente caracteres. O sea, el producto debería tener únicamente caracteres, no números o números y caracteres. Solamente caracteres, letras. Perdón, letras. Y también le especificamos que incluya letras que sean del español, como los acentos, las ñ y demás. Que si lo dejamos sin esto, lo va a considerar como en inglés. Estos comentarios que están acá, with message, es para especificar mensaje para cada uno de los errores. Por ejemplo, si queremos decirle que sube un error para esta verificación, bueno, le decimos, bueno, el producto tiene que tener letras. Si hay un error para este, acá le podemos indicar el mensaje. Si no, va a utilizar este genérico para todo. Ahora bien, acá lo que vamos a verificar es el tamaño de la cantidad de caracteres que va a tener el nombre. Aquí queremos que el nombre no supere los 50 caracteres. Entonces esa validación la podemos tener aquí adentro. Entonces, con esta línea vamos a verificar el campo producto, ¿sí? Que sea todo letras con un máximo de 50 letras. O sea que este no debería tener números, no debería tener caracteres, más de 50 caracteres. Incluso aquí estamos probando y le pusimos la ñ como manzaña para validar de que no lo permite. Perdón, sí lo agrega porque son todos caracteres válidos, pero si llegásemos a tener algún número, no va a permitir agregarlo. Es falla de validación, ese es el mensaje. Acá, este mensaje, el message. Ubicación en el body, la ruta, o sea, dónde está la falla, en producto. El mensaje, producto inválido, que es el mismo mensaje que especificamos acá. Es como para hacerlo en español, eh, si fuese necesario. Si queremos especificar cada error, podemos hacerlo aquí. Y este validar producto, perdón, sigamos. Acá el body de categoría, le hemos dicho que podríamos hacerlo alfa porque decíamos que puede ser del tipo fruta, limpieza, panificación, etcétera, pero en vez de que solo permitir letras, lo que se les puede especificar con el is-in de que sí o sí categoría sea alguno de estos elementos del arreglo, o sea fruta o limpieza o panificación o lácteos. Eso es lo que estamos especificando con esta validación. O sea que cada categoría no es una entrada libre que puede cualquiera agregar cualquier tipo de texto. Simplemente tiene que ser algunos de los que especificamos aquí. O es fruta, o es limpieza, o panificación, o lácteos, incluido el mayúscula, ¿no? Entonces con esto nos aseguramos de que categoría no ingrese nada que no sea esto que está acá.
Luego para cantidad y precio son enteros, así que acá especificamos que cantidad como mínimo sea un entero, como mínimo uno, que el precio sea flotante, o sea, un número decimal, con al menos como mínimo 0,01 para que no sea un precio cero, digamos. Por lo menos un solo centavo que se pueda especificar. Validar producto, valida el body, y esta validación la necesitamos tanto en el post como en el put. Así que la utilizamos. Si nos vamos al post, acá validamos producto y verificar validaciones, que este sí o sí está. Entonces, eso no lo dije en el get, pero una vez que nosotros agregamos estas validaciones, ya no hay que validar en el cuerpo del método, pero sí tenemos que hacer conversiones. Por ejemplo, en el caso del parámetro de ruta, todo va a llegar como una cadena de caracteres, tanto en el parámetro de ruta como en el parámetro de consulta. Eso viene como cadena de caracteres, así que esa conversión tenemos que hacerlo. Estos que están aquí pueden llegar a hacer la tarea de la conversión, pero hay que agregar un código extra. No lo vamos a agregar porque las conversiones son simples. Así que acá sí o sí necesitamos convertir los parámetros de ruta, que es una cadena de caracteres, en un número. El body solamente tenemos que extraer los elementos del body, no nos hace falta hacer una validación extra. Ya lo está haciendo este aquí. Así que acá yo sé que esto va a ser una cadena de caracteres que solamente va a tener letras y hasta 50 letras. Esto va a ser uno de las categorías, de las 4 o 5 categorías que especifique. Esto sí o sí va a ser un entero positivo y esto va a ser un decimal positivo. A lo sumo, en las cadenas de caracteres podemos hacer un trim, ¿sí? Este es el post procesamiento, por decirlo así, que puede llegar a ser necesario, porque no lo hace esto, ¿sí? Puede llegar a hacerlo, nada más que hay que agregar un código extra para poder leer lo que ya procesó este. Pero bueno, para no complicar tanto, nos centramos en la validación nomás. Eh, y bueno, ya sí tenemos las 3 validaciones. Ah, perdón. Validamos el body, el ID y este que usamos en todas las validaciones. Nos queda nomás por ver los parámetros de consulta. Vemos el body y vemos los parámetros de ruta. Nos faltan los parámetros de consulta que usamos acá en el get. En todos estos casos que vimos recién, en el caso del body y los parámetros de ruta, eran obligatorios la presencia de esos elementos. En el caso de los parámetros de consulta, tenemos que especificar que pueden llegar a ser opcionales. Eso lo vamos a indicar aquí, por ejemplo, validar filtros. Validamos los parámetros de consulta, con lo cual tenemos que usar el query. Y en el query, si queremos que sea opcional, nosotros tenemos que agregarle esto al final, indicando de que ese parámetro de consulta es opcional y puede estar o no presente. Si está presente, va a cumplir con estas validaciones que especificamos en este caso, por ejemplo. Que si el parámetro consulta es producto, tiene que ser cadena de caracteres perdón, cadena de caracteres con letras en lenguaje español. Marcamos como opcional. Habíamos puesto precio mínimo y máximo. ¿Sí? Precio mínimo, en este caso es un flotante, que como mínimo sea cero, y esto sea opcional. Y luego el precio máximo sería igual al mínimo, nada más que también sería mínimo de cero, pero opcional, le agregamos algo extra aquí, que lo hicimos nomás porque tenemos que verificar también que si están presentes los dos, el precio mínimo y máximo, máximo tiene que ser mayor que el mínimo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Es una manera que está muy específica cómo trabaja el, el Express Validator, pero la idea general es, se agrega este custom, llamado este parámetro, este método del objeto query, en el que recibe el valor de esos que está evaluando, que es precio máximo, y también puede recibir el request. Y se fija, bueno, si el request.query mínimo es distinto a undefined, o sea que está presente, y
el número de este valor, que es el máximo, y el número del precio mínimo es menor, perdón, es menor o igual, o sea que el máximo es menor o igual que el mínimo, cosa que no tendría que ser, si el máximo tendría que ser mayor que el mínimo, ahí emitimos un error. Y ese es el error que nos aparece después cuando llamamos a los filtros. Pero si todo sale bien, devolvemos un true. Esto es algo extra, simplemente para validar que el precio máximo sea mayor que el mínimo. Pero todo es opcional. Vamos a ver cómo quedaba aquí. Acá. ¿Ven? Esto debería fallar porque precio mínimo es mayor que el precio máximo, que es 7. Entonces esto falla y el mensaje es lo que nosotros especificamos acá en el throw, new, error, etcétera. ¿En dónde, con qué ruta y cuál es la falla? Entonces, de esa manera podemos dar aviso de que máximo es menor que el mínimo, si están presentes los dos. Bien, ¿se entendió más o menos cómo empleamos estos parámetros de validaciones? Estas validaciones, digo. Ahí va. Ujú. El tema es aplicarlo. Lo bueno es que básicamente tenemos que copiar todo esto, colocarlo en el nuevo. Esto no lo voy a guardar. Voy a deshacer un poco el index viejo para que quede como el original. Y ahora la idea es validar lo que usamos en la base de datos. Empecemos no con en el get, este get. Veamos cómo, si lo pudieron hacer o por lo menos cómo lo implementaríamos con este. Con el Solo get de puede hacer producto, el get ahí. nomás. ¿El del primero? Sí. Ah, bueno. ¿Querés mostrarlo? Bueno, Ujú. Vamos a ver cómo lo implementaron. No lo voy a implementar, pero si tienen dudas, pueden ir probándolo y vemos cómo queda. ¿se ve, profe? Sí. Prácticamente copié y pegué lo de la clase Ujú. anterior. Sí, sí, Y pero funcionó. le agregaste algo más. Le modificaste algo. Sí, le Sí. modifiqué acá en producto, Le puse gran- nombre, cantidad mínima, sí, cantidad agrandarías un máxima. poquito la letra, digo. Ay, cómo se hacía? Control y el scroll del mouse. Hacia. No, no lo hace. A ver, Shift Control O control tampoco. más. Control más eso. Ujú, Ahí está. ujú. ¿Se puede ver? Sí, sí, sí. Ahí cambia el nombre, cantidad, en vez de, Ujú, porque antes era precio mínimo, precio máximo, pues la cantidad. Y nada más. Y esto nada más. ujú. Sí, Eso es lo único que básicamente. hice. Bien, no había que tocar Y el método. El tuve que método instalar de nuevo el Express Validator es. porque no estaba instalado. Bien, e instalar el Express Validator. Bien, eso es lo primero que hay que hacer. Ahí importas el query y el validation Ujú. result. Ah, y no puse param ni body porque no los utilicé, solamente estoy utilizando el query, Claro, que es el que es eso es de lo que consulta. vendría después. Bien, eh, volvemos a al validar filtro, si Validar puede ser. filtro, acá. Sí. Cantidad mínimo y máximo. Lo especificaste como flotante. ¿Estaría Sí, bien? lo iba a poner como int, pero no me salía como. Ah, ahora sí. Ahora sí me sale. Listo. Ujú. Ah, entonces pone hasta 500, para filtrar hasta Hasta 500. 500, claro. Ujú, bueno, está bien. ¿Y Y ahí te da un bueno, error abajo en la terminal? Ah, no, no, pero es por está el. funcionando. Sí, sí, ahora funciona. Y bueno, y acá si no pongo nada, tendría que salir un error acá. Acá.
Claro, porque está vacío el... Es más, eso también valida el Express Validator. Si está presente el filtro, pero no le pusieron ningún valor, lo valida también. Bueno, y ahí sí funciona, con pan, Ujú. galleta, banana, todo. Y listo, no sé, ¿quiere ver algo más, profe? Con lo de cantidad, algunos de cantidad. Cantidad acá, vamos a poner -1. Ahí está, Ujú, cantidad mínima. Y a ver si pongo 5 y acá -15. Cantidad máxima debe ser mayor a la cantidad mínima. ujú, Y si pongo 15 y acá 10. Ahí está, cantidad máxima debe ser mayor a cantidad mínima. ujú. Que Bien. sería esta parte, el Ujú, if. exactamente. Bien. Eh, Ahí es ese custom que le agrega ahí, solamente haría falta cuando tengamos que hacer esta, cuando ya tenemos otro parámetro que tenemos que ver si está mayor o menor o lo que sea. Hay veces que también el de la fecha, por ejemplo, queremos ver que la fecha sea menor, una fecha de vencimiento. Si queremos ver que algo esté vencido o no, tenemos que ver que la fecha no sea anterior al día de hoy o algo por el estilo. claro. Es otro lugar donde tal vez necesitemos el custom, de que no sea mayor al día de hoy, bueno, alguna fecha en concreto. Eh, bueno, muy bien, bien. Listo. Veamos si alguien pudo hacer el de en el get del parámetro ID, por ejemplo. ID ya que está el body, porque como es cortito el, el param, a ver si alguien pudo hacer el del body con el post. No, pero pues yo no lo estuve siguiendo, así que bueno, después tendré que practicar esa parte. A mí me frenó porque no tenía instalado el, el No. Express Validator y no sabía cuál era el error y estuve ahí como 2 horas tratando de solucionarlo. Ujú. ¿Está bien? Bueno, le doy tiempo para que lo puedan hacer. A ver si... básicamente lo tienen hecho. Es copiar el verificar body, validar ID y ajustarlo a como es ahora. O sea, complicado no debería ser. Nada más que trátenlo de probar ustedes. Bien, bien, profe, ahí lo hago. Bueno, para los que vinieron más tarde, el lunes, ya que vamos adelantando un poco cómo vienen las próximas clases. El lunes, al finalizar la clase, va a estar el enunciado del práctico 2 que se entregaría el domingo 28 a la noche, con lo cual el viernes 26 dudas que existan, podemos verla. Vamos a ver todo esto de APIs con base de datos principalmente. El lunes vamos a ver una relación simple de uno a muchos, como lo hacemos con las APIs, porque va a estar dentro del práctico. Y también, o sea, va a ser validaciones, base de datos y relaciones uno a muchos. Esos tres temas vamos a ver en el práctico. Entonces, el lunes vemos el relaciones uno a muchos, el más simple. Hay una relación uno a uno, pero lo más común es el uno a muchos. Em, Después van a tener el práctico, van a ir haciéndolo, viendo. El viernes vamos a ver la relación mucho a mucho, que no forma parte del práctico, pero por lo menos lo que vemos el lunes van a tener la suficiente información para hacerlo al práctico. Vemos cualquier duda que tengan el viernes. Y de ahí las próximas dos clases, que son del...
La clase del... Ah, me dice que llueve. Bueno, septiembre, octubre. Tenemos el 29, o sea, el 28 a la noche se entrega el práctico. El 29 y el 3 de octubre vamos a ver de nuevo más práctica las relaciones mucho a mucho, como es el tema con Happy y demás. Después el 6, acuérdense que es el parcial, el presencial. Parcial presencial a las 18 horas. Todos rendimos. Una vez terminado el examen, se pueden retirarse. Nos retiramos. El 10 de octubre es feriado y ya el 13 empezamos con tema de seguridad en cómo guardar las contraseñas, cómo hacer un login, ya empezar a ver el tema de React un poco más avanzado para poder conectarlo con la API y poder hacer autenticación, autorización y demás. Y múltiples páginas. Y bueno, eso es lo que queda para todo lo que es octubre, son esos temas y ya a principios de noviembre práctico 3 y el segundo parcial. Así que así vienen los próximos días. Recuerden, parcial el 6 de octubre. El 10 es feriado. Así que el 3 de octubre, y cualquier duda que tengan, lo vamos a ver. Se va a rendir todo lo que se vio hasta el 3 de octubre. Así que el 22, 26, 29 va a haber relaciones en las bases de datos, un poco de práctica, un poco de APIs. Ahí tengo que empezar a separar ya se nos está haciendo muy grande el archivo index que estamos haciendo. Ya está alcanzando unas 120 líneas, así que nos conviene empezar a separar un poco este archivo porque si no, ya se está volviendo complicado el tema de ir ubicando cada cosa. Así que vamos a empezar a separar todo esto porque vamos a tener más métodos. Ujú. Bueno, y alguno que tenga la validación del post, Tengo levanta. ya del post y del put, creo. Me faltaría el del delete. Ajá, bueno, veámoslo. Muy bien, Gutiérrez. Acuérdate hacerle el zoom. Estás en silencio si estás hablando. Ah, ahí está. Ahí está bien. O le hago más zoom. Profe, Sí, ¿está bien ahí o le hago más zoom? sí. Bueno, Explícanos. ahí está. No, lo que hice acá en validar producto, le cambié acá el nombre, porque antes tenía producto, para así se agregue. Y agregué body, param, y hice lo mismo Ujú. que prácticamente un copy-paste. Bien. Podemos parar en el bot. No muevas A tanto. Parar en la ver. validación. Ahí bajo al post. Ajá. Ahí está. Acá. Claro, en el post, ahí, como es esta ruta, lo único que tiene que hacer es validar el producto. Verificar validaciones siempre tiene que estar. Así que ahí valida el producto. Eso está definido más arriba. Podemos ir a esa parte. Validar productos. Está acá. Producto. Acá. Ahí está. ¿Ves? Tiene un body. Ejecuta body para cada elemento, para cada atributo que está dentro del post. El nombre, categoría, precio y cantidad. Y bueno, le hace las validaciones que ya vimos. Ah, vos tenés precio en la base de Sí. datos, ¿no? Ah, bien. Entonces ahí le hace un float, un mínimo, is in, alfa y demás. Bueno, si es alfa, si está dentro de un cierto listado, todo lo que habíamos visto Perdón, profe. antes. Sí, no, no hay problema. Y en el put, ¿qué le hiciste? Puse el validar ID y Ujú, el. ¿Dónde está el put? Acá. Validar ID y validar productos. claro. Así ¿Y qué cuando más? valide los productos. ¿Nada más? No, solo eso, nada más. Ah.
Solo Validar necesito el ID validar eh, ID es para es el igual ID. que el Claro, que el vimos. mismo. No lo muevas. Y de ahí validar producto, obviamente, porque acá tiene algo en el post. O sea, validar ID es porque tenemos este ID, ¿sí? Y validar producto porque tenemos algo que viene en el body. Bien, ¿qué estaría faltando aquí? A ver si se dan cuenta. Verificar validaciones, pues. Exactamente. Ay, Muy bien. Ahora sí te creo que puedan. Te sale algo al principio, acá abajo. Socket emit. ¿de acá? Sí, Es cuando cuando. es el auto guardado. O sea, yo cambio algo y Ah, el auto se vuelve a ah, cargar bien, todo. bien. Pero igualmente, ¿por qué te sale error por más que lo guardes? Dice name. ¿Hay un error? Sí, A ver, o sea, funciona, eso está claro, pero por más que vos coloques bien el código, te sale ese error. A ver, puedes subir. Llama la atención. a ver. A ver si vemos el principio del. Ahí. Start. Add command client handshake. Tendrá que A ver ver, con pará, el, anda al bot al principio, de cuando te conecta a la base de datos. Ese es el debug true. No es una falla, sino que es el debug true. sale el demo. Eso es lo que te muestra todo, todo eso. Ahí Ahí está. está. Mm. Ahí está. No es falla, sino que todo el paso a paso que Está hace para debugueando, conectarse a sí. la base de datos. Sí. A ver si Bien. funcionaría el put. Ahora. Ujú. Acá tendría que Poniéndole. cambiar. Ujú. Si el limpieza, creo que ya está. Ya existe. Vamos a poner. ¿Es Ay, esa no la falla? funciona. ¿Qué dice el error? Siempre hay que leer el error. ¿Qué dice? Sobre categoría, vale. ¿En dónde está el error? Limpieza. Acá. Ajá. Esa, si ponemos. A ver. A ver. ¿Qué sería? Entonces, si pongo. A ver ahí. A ver. Creo que son las mayúsculas. Exactamente. Ahí está. Porque categoría debería estar dentro de una de las categorías y Sí, es sensible en cuanto a las mayúsculas y minúsculas. Profe, ahí en está. ese caso no Funciona. podríamos, podemos hacer con un lowercase para chequear, tipo, agarrar los que ya tenemos, los ponemos en minúscula y lo que coloque el usuario lo ponemos en minúscula igual. Ya vamos a ver cómo solucionamos esto. La idea acá, lo que hacemos es que sea una de esas categorías. La clase que viene cuando veamos relaciones, vamos a crear una tabla exclusiva donde van a salir todas las categorías y se va a poder elegir una de esas. Ya directamente va a pasar a ser un número. No habría que, digamos, si la categoría es la G con mayúscula, debería ser la G con mayúscula, porque así trabaja el is in, la P, la L, bueno, la fruta. Pero así no se lo suele usar en una base de datos. En una base de datos suele aparecer otra tabla que se llamaría categoría. Y esa tabla estarían todas las categorías y directamente dentro de producto habría un ID de categoría para esa otra tabla. Entonces ahí se crea un vínculo, una relación. Bueno, pero eso lo vemos Primero de ya para la otra clase. normalización, profe. Claro, es una relación más que una normalización. Se relacionan esas dos tablas, en el que en el que categoría deja de ser todo este texto, ¿sí? Porque nos ocupa muchos datos todo ese texto. Y si cambiamos
por X razón nos olvidamos poner el acento y tenemos que cambiar el acento, tendríamos que cambiar en todos. En cambio, si esto lo relacionamos con otra tabla a través de un ID, nos da esa facilidad para cuando tengamos todos estos tipos de datos, ¿no? Ahí lo vamos a ver bien el lunes. O sea, categoría ahora lo hicimos todo como cadena de caracteres, que sí o sí tienen que ser alguna de esas. Pero lo vamos a agrupar dentro de una tabla. Y solamente el vínculo con ese dato va a ser a través de un entero. Y nos permite ahorrar datos también. No sé si, bueno, cuando lo veamos se puede llegar a entender Sería un poco mejor. más o menos que el ID 1 sea panificación y el ID 2 sea lácteos, Claro, algo así. Ah, bien. sí. Entonces categoría va a ser, el campo va a pasar a ser categoría ID. Y para panificación va a ser el 1, por ejemplo. Categoría ID para lácteos va a ser el 2. Y así. Después tenemos que ver cómo obtenemos el nombre de acuerdo a la categoría. Pero eso, bueno, vemos después. Ya lo van a ir viendo. Bueno, faltaría... ¿Qué faltaría? No, nada, creo que ya están todos, ¿no? No hice el delete. Ah, bueno, pero es el validar ID. Si querés. Ah, bien. Bueno, es uno de los más simples. Igual, te quedaría igual que el get. ¿Y qué más? Ahí está. ¿Ve? Ahí se borró el 3. El ID 3. Ya no existe el 3 en la base de datos. Bueno, sí, obviamente, -1 no lo permite. Así que ya estamos. Ya tenemos todo claro. Bien, muy bien. Listo. Después, los que no lo hicieron, traten de hacerlo. En el práctico les voy a pedir, así que les conviene practicarlo ahora. Una sola cosa antes que nos vamos, solamente aclararles o para que entren en más conciencia, nosotros tenemos una base de datos, ¿sí? Que en nuestro caso está en la misma computadora. Tenemos una API, ¿sí? Que obviamente se conecta a esa base de datos. Y por fuera tenemos un cliente, que hasta ahora nuestro cliente es el archivo HTTP donde ejecutamos las consultas. Ese es nuestro cliente hasta ahora. El cliente le pregunta a la API, ¿sí? Acá es donde marcamos el límite entre el servidor, ¿sí? Todo lo que está aquí adentro es el servidor. Obviamente, aquí es el cliente en cuanto al hardware. Este cliente puede ser la aplicación, el app. Acá obviamente tenemos internet, o sea, todo lo que es la nube. Internet, bueno, escribí internet. Nos llega algo a la API. Fíjense cuál es la utilidad de la API. Por un lado, el cliente no debería tener un acceso directo a la API, a la base de datos, ¿sí? Esto no debería estar permitido. ¿Se simplificaría un poco el tema? Sí, porque podría armar las consultas en el cliente SQL y directamente preguntarle a la base de datos y obtener todo consultas directas. Pero tendríamos que tener las contraseñas en el cliente para poder conectarse a la base de datos, con lo cual no sería bueno. Luego la API es el que tiene el acceso a la base de datos. O sea que una de las ventajas es que el acceso a la base de datos lo hacemos a través, está guardado dentro del servidor, ¿sí? La contraseña. El acceso, el password a la base de datos está dentro del servidor, no en la API. Por otro lado, la tarea de la API es hacer validaciones. Todo lo que hemos visto hasta ahora, las validaciones se encarga la API. O sea, la base de datos
se va a poner a ver si es un entero, si es un string, una cadena de caracteres y demás. Pero todo el detalle de que si es, que sean solo letras, de que no sean números negativos y demás, conviene hacerlo dentro de lo que es la API. Entonces, todo lo que le pide el cliente a la API va a verificar de que todo lo que llegue está dentro de los parámetros que necesita la base de datos para procesarlo, ¿sí? La base de datos es muy buena para poder agrupar los datos y poder mostrar una consulta ya filtrada y ya procesada. Para eso está optimizada la base de datos. La API vendría a validar que lo que necesita el cliente esté correcto, armar la consulta SQL y enviárselo a la base de datos. Esa tarea es bastante rápida, como ven, no necesitamos un programa de bajo nivel para poder procesar eso a gran velocidad. El código que nosotros hicimos con este de aquí, que podría ser el más largo, es arreglo, es preguntar, agregar elemento en arreglo y nada más. No, no tiene una demora grande del lado de la API. O sea, está hecho con JavaScript, no es el lenguaje más rápido de todos. Si estuviese hecho con Python, con Java o cualquier otro, no es tanto el problema, no es tanto el beneficio que tenemos por utilizar un lenguaje que sea más rápido. Acá el que hace el trabajo pesado es la base de datos, ¿sí? Por eso las API de este tipo, las tipos REST, que estén hechos con JavaScript, con Python, con C Sharp, no es tanto problema en tanto el rendimiento. Lo que tienen que hacer las API es validar, armar la consulta, enviárselo a la base de datos. Muy pocas excepciones, la API va a hacer un postprocesamiento de lo que devuelva la base de datos, pero para ello hay técnicas como streaming y todo lo demás para poder ir enviando a medida que se van generando las cosas en la API, se va procesando. Para cuestiones de hacer streaming o de video o de cosas de tiempo real, ahí sí tal vez necesitemos un lenguaje de programación un poco más avanzado. Pero si nos manejamos con cosas de tipo REST, no importa el lenguaje, o sea, no hay mucha diferencia en cuanto al rendimiento, porque hay que tener en cuenta que la base de datos es la que más se lleva el trabajo pesado. Em, por eso, como la base de datos tiene que hacer todo ese trabajo pesado, la API hace esa validación para no enviar consultas que nos va a devolver por un error sin sentido. O sea, todo lo que sean los valores que tiene que manejar la base de datos, mínimamente la API las verifica y si está todo bien, le pide hacer la consulta. Por eso, ¿para qué hacer un post con un número, con un texto que está por fuera del rango? Para que la base de datos nos diga, che, me estás enviando algo con un límite que no puedo manejar. Avísame, no verificalo antes de mandármelo, por decirlo así. ¿Se entiende un poco más la idea de la función de una API dentro del servidor? Sí, profe. Ujú. La importancia que tiene, ¿no? Dentro de esto. Y ahora le vamos a sumar, después de ver las relaciones, el tema de la seguridad, con usuario, contraseña, con el login y todo lo demás. También, no mandarle una consulta a la base de datos si el usuario no tiene permitido acceder a ese dato. También lo podemos hacer. Que las bases de datos también tienen su mecanismo con usuarios y restricciones y autorizaciones, pero no nos vamos a meter mucho de ese lado, que es tanto complejo. Así que bueno, eh, el lunes va a estar el práctico. Sí, vamos a usar JWT, básicamente porque la API va a ser un programa y la interfaz de usuario para el navegador va a ser otro, y en esos casos, cuando son diferentes, conviene el JWT. Ese es el que vamos a usar. El tema de la cookie, no le digo que no, no digo sí, porque hay algo ahí en el medio con las cookies, porque tiene que ser el mismo sitio para usar las cookies. Básicamente eso. Esa es la diferencia con la JWT. Bueno, nos vemos el lunes, ahí ya va a estar el práctico, así que lo que puedan repasar, porque